Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este último episodio de la serie de discípulos estaremos hablando de uno que es conocido como el discípulo amado, el apóstol Juan. ¿Y qué les parece si arrancamos un poco hablando sobre su llamamiento, cómo fue este acercamiento de Juan con Jesús? Y Juan, junto con Andrés, quienes eran discípulos de Juan el Bautista, cuando oyeron decir a Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos le siguieron. Esto nos muestra que Juan fue de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. O sea que Juan ya estaba con Juan el Bautista, valga la redundancia ahí de los nombres, pero siguió a Jesús, ¿no? Hizo el cambio de maestro. Y también muestra que, a pesar de que fue de los primeros discípulos, también es a lo largo de los evangelios siempre tiene una marcada presencia en diferentes episodios, en diferentes milagros que hizo Jesús, ¿no? Además de ser muy cercano a Jesús, también llegó a ser más adelante cuando estuvieron ya solos, como una columna de la iglesia. Dice en Gálatas 2:9, Pablo escribe y dice: yo reconozco la gracia que ha sido dada a Jacobo, que ya no es el hermano de Juan, sino el otro Jacobo, a Cefas, que es Pedro, y Juan, del que hablamos, ¿no? Y dice Pablo, son consideradas, o los considero como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Muy importante eso que Juan llegara a ser una columna de la iglesia. Y creo que tiene que ver también con el significado de su nombre. En hebreo, que es Yohanan, que significa el que es fiel a Dios. Y como mencionan, Juan, su hermano era Santiago o Jacobo el mayor, del que hablamos ya en algunos episodios antes. Dice la Biblia, era un remendador de redes en el negocio de su padre, ¿no? En el negocio de la pesca. Y Juan siguió a Jesús durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y tuvo muchos momentos, ¿no? Como que aparece algunos con su hermano, otros solo, que nos dejan algunas cosas que podemos aprender de él. ¿Con qué o cuál consideran ustedes que sería como el primer punto a tratar aquí sobre la participación de Juan con Jesús? Dentro de las participaciones de Juan con Jesús, vemos algunas participaciones muy significativas a lo que se le conoce como el círculo más cercano de Jesús o el círculo íntimo de Jesús, ya que Juan participó juntamente con Jacobo y con Pedro cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. También ellos tres estaban cuando Jesús se transfiguró en el monte, y además también van con Jesús cuando él va a orar al Getsemaní. Un punto muy importante también es cuando a Pedro y a Juan se les da la tarea o la encomienda muy especial de ir y preparar la última cena. Esto nos muestra que Juan era partícipe de las cosas más importantes que Jesús realizó, y por eso se le llama como integrante del círculo íntimo. Que ya que tocas ese tema del círculo íntimo de Jesús, no sé qué les parezca a ustedes de que Jesús haya llamado a estos 3 personajes, estos 3 discípulos, y los haya hecho muy cercanos, ¿no? O sea, porque abordamos en Jacobo y en Pedro lo mismo, y ahora que tocamos Juan, abordamos lo mismo, que eran parte de este vínculo cercano de Jesús. ¿Ustedes qué les parece eso? ¿Por qué Jesús habrá hecho eso? Creo que hay una especulación de que Jacobo y Juan eran primos de Jesús, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Y yo creo que Jesús tampoco se guiaba por el afecto natural solamente. Pero es interesante, ¿no? Eso de estas 3 personalidades ahí cercanas a Jesús en estos diferentes milagros y episodios. Considero quizás que por el carácter que tenía cada uno de ellos, pues Jesús los consideró pues apropiados para la obra y el ministerio a la cual los iba a encomendar, y quizás por esa razón él los eligió como sus más cercanos a él.
Y tiene sentido lo que dices porque el carácter también iba a ser necesario, ¿no? Para soportar todas esas persecuciones, todo ese vituperio que iban a soportar la primera iglesia. Necesitaba unos líderes que estuvieran como bien posicionados en su fe y también tener un carácter férreo, ¿no? De aguante. Y también Pedro, como Jacobo y Juan, tienen esos pasajes de los que son como muy precipitados o muy impetuosos, ¿no? Por ejemplo, me acordaba ahorita de Marcos 9:38, cuando Juan le prohíbe a un hombre echar fuera demonios en nombre de Jesús, porque no formaba parte de los 12 discípulos de Jesús. Y Jesús reprende amablemente a Juan diciéndole que nadie puede hacer milagros en el nombre de Jesús y luego hablar mal de él. Aquí yo veo a Juan como una persona competitiva y yo creo que también un poco agresiva, ¿no? Porque prácticamente silenció a una persona que predicaba a Jesús y únicamente por el hecho de que no estaba con ellos o no era miembro del grupo de ellos. Y que tenemos que tener cuidado, creo yo, en este episodio de Juan específicamente, porque a veces es fácil como juzgar o criticar a lo que hizo Juan, es decir, que acallaran a un hombre, pero a veces también nosotros, si alguien viene con una doctrina diferente pero sana, me estoy refiriendo a una doctrina que entra dentro del marco bíblico, ¿no? De lo que es sano ante lo de Dios. Muchas veces cuando es diferenciado nosotros tendemos a tratar de acallar también, como decir esa persona está mal, ese hermano está mal, ese pastor está mal o esa enseñanza está mal, pero no es porque esté mal en sí, sino porque simplemente es diferente a nosotros. Y creo que es una buena enseñanza de que no tenemos por qué acallar a alguien, como dijo Jesús más adelante, si está con nosotros no es contra nosotros. Como que es algo muy común, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de la labor de otra persona y decir está mal, no lo escuchen. Pero al final es como por un sentido de apego, ¿no? Un sentido de pertenencia. Me refiero a que si no son de nuestro creer o de nuestra forma de practicar el cristianismo, tendemos a tacharlo. Como mencionas tú, algo sano, ¿no? Obviamente ya si hay cosas que son heréticas, pues sí, no debe de haber de esa simpatía. Y un pasaje más donde vemos también participando a Juan es donde quieren juntamente con su hermano pues tener una posición en el gobierno que ellos todavía no podían visualizar, creyendo que iba a ser un gobierno humano, el de Jesús, en Marcos capítulo 10, versículo 35, que dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces aquí todavía Juan y su hermano no entendían el propósito por el cual Jesús los estaba preparando y pues llamando, ¿no? Si lo veían desde un punto de vista humano, ¿no? Un reino terrenal que sí va a venir cuando se manifieste la era milenaria, pero ellos todavía no lo comprendían. Que vuelvo a decir lo mismo, a veces es fácil decir cómo pudieron haber dicho eso y por qué tenían esa ambición, pero bueno, si nos hubiéramos puesto en ese contexto de ellos, en ese tiempo, en esas circunstancias, pues también reconoceríamos que Jesús es el Mesías y cada uno en su corazón sabe lo que desea. Entonces es fácil juzgar a los discípulos, pero estar en sus zapatos no es lo mismo. Hay algo ahí que también, en referencia a esto, que ya lo abordamos también, ¿no? Lo de Jacobo, el hermano de Juan, somos Santiago, que habla de que quería descender fuego sobre los samaritanos, que subyace ahí el odio que ellos tenían por los samaritanos. Subyace ahí el tema de que les dice Jesús que son hijos del trueno, Boanerges, por la ira que los caracteriza. Y de hecho, si se fijan, es curioso o es interesante porque los evangelios de Juan, bueno, el evangelio de Juan, mejor dicho, que es uno solo, ¿no? Yo estuve viendo que aproximadamente como 40, más de 30 palabras que hablan del amor. En las epístolas también más de 35 veces y en Apocalipsis también. O sea, una persona que habla tanto del amor post Jesús o post el ministerio de Jesús, y que en este momento que hablamos de parar a alguien que habla diferente, de que desciendan fuego del cielo sobre los que son diferentes a ellos, pues habla también de la transformación que llegó a tener, ¿no? Junto con la persona de Cristo o lo que Jesús hizo en ellos, porque los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son los que los presentan como estos dos hermanos quizás tan engreídos, ¿no? Que eran hijos de Zebedeo, pudientes, no veían el mundo como quizá lo veía así Simón el Celote o Pedro. Como que no te imaginas, ¿no? Cuando lees las epístolas de Juan, que sea ese Juan, ¿no? Que le callaba la boca a uno, que quería que descendiera fuego del cielo. Como que sí, se ve una transformación bastante radical, ¿no? Sí, y eso que acabamos de comentar,
pues nos deja ver que Juan, pues quizás por su estrato social o por el nivel económico que tenía, pues se comportaba de esa manera, ¿verdad? Porque aún en un pasaje que tenemos en Juan 18, versículos del 15 al 16, nos muestra que él conocía al sumo sacerdote, algo que las escrituras no nos hablan acerca de los demás discípulos. Dice así la escritura: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Cómo es posible que Juan conocía al sumo sacerdote? Bueno, todos sabemos y ya lo comentamos que su papá y ellos tenían una empresa pesquera, y los historiadores comentan que ellos eran los que surtían de pescado tanto a la población como al templo, y de esa manera es como existía la relación de conocer al sumo sacerdote. O sea que no todos los discípulos de Jesús, como se piensa, eran personas pobres e ignorantes, ¿no? Yo creo que ninguno era analfabeto, eso queda claro. Pero específicamente aquí en lo que decimos de Juan y Jacobo, eran personas que traían un contexto prominente, digamos de empresarial, y que traen un bagaje que las epístolas de Juan van a dejar ver que traía una educación bastante incluso helenística, que era como una educación elevada para la época. Y eso que mencionan de Juan es muy cierto, porque la forma en que está redactado su evangelio, y sobre todo el capítulo 1, es como muy potente, ¿no? Incluso el nivel de abstracción que planta Juan no es como de alguien que no estudió, pues así tenía esa preparación helenística que tú mencionas, muy similar también a la de Pablo. Sí, traía una influencia bastante o sea, la cultura greco-romana, la cultura helenista, porque de hecho ese versículo que dices específicamente le quita ambigüedad a lo que es, o sea, le da una forma muy concreta a quién es Jesús, por la lógica griega que usa en el comienzo precisamente de su evangelio, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, todo ese versículo que ya sabemos. Es una influencia de una escuela helenística al grado de que él dice: el verbo, que es el logos, o sea, el conocimiento o los atributos de Dios, se hacen carne, y ese Dios que habita en esta carne es el Dios que está con nosotros, ¿no? Él es el que dice: es Emmanuel, o el Dios con nosotros. Y que a lo largo de su evangelio también es interesante, porque insiste en que Jesús es Dios siempre, al grado de tomarlo y de asemejarlo a algo de Moisés, porque si se dan cuenta, Moisés, cuando le dice a Dios en el Antiguo Testamento: y cuando me pregunten quién me manda, pues le vas a decir que es el yo soy. Y Juan utiliza esa lógica, o sea, se basa o se apoya exactamente en la lógica griega, para después decir: este Jesús, Dios encarnado, es el que es, o sea, tal cual él lo escribió en griego, el ego eimi, o sea, el yo soy. Entonces ese es el mismo Dios de Moisés. Y que también lo usa mucho el yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, ¿no? O sea, yo soy el buen pastor, ¿no? También usa como ese prefijo. Y muy cierto, o sea, Juan, la verdad que digo, ya por el Apocalipsis, ya tiene su mérito. Ahora el Evangelio de Juan y esas 3 epístolas súper amorosas que da, como que dejan ver una evolución, ¿no? Ahorita que hablábamos de este Juan, pues de un Juan que era remendador de redes, pero que se convirtió en un escritor muy prolífico, ¿no? También inspirado por el Espíritu para escribir el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre, y el Apocalipsis, ¿no? Que todos estamos ahí muy expectantes con este libro. Que creo que eso que dices de remendador de redes es bueno, como decir que pareciera como que estaban ahí en el trabajo, pero no como un remendador de redes así como pobre remendando redes, sino como que más bien era como que Zebedeo dijo: pues pónganse a hacer algo. Pero no es que remendaban redes como para ganarse la vida, sino que era así como que, bueno, estamos en el negocio del papá, pero pues hay que hacer algo, ¿no? Y los demás que pesquen. Sí, o quizás también pudieron haber estado supervisando a los empleados que estuvieran llevando a cabo la labor que correspondía con el asunto de las redes, ¿no? Remendarlas, arreglarlas, amarrarlas y todo lo que conlleva lo de la pesca con redes. Y históricamente, o sea, hablando de, ya para como ir cerrando lo de este personaje Juan, los historiadores lo sitúan, ¿no? En la isla de Patmos, que fue donde escribió el Apocalipsis, pero también quedan como muchas especulaciones, ¿no? sobre su muerte. No sé si se acuerdan también de ese pasaje en el Evangelio de Juan, en Juan 21, donde Jesús le dice: ¿y qué si yo quiero que quede hasta el fin de los tiempos?
como que hay muchas especulaciones, ¿no? Que decían, ¿y qué tal si Juan no murió? ¿Qué tal si Juan esto? No sé qué piensen de esa parte. Sí, yo leí un libro, eso que dices está interesante porque hay un libro que se llama Locos por Jesús, que lo recomiendo. No me acuerdo el autor o los autores, que habla también eso que dices, como de que hubo varios episodios en que quisieron matar a Juan, pero no pudieron. O sea, el mismo Imperio Romano, me acuerdo de uno en específico que dice que lo quisieron tirar o sea, al grado de que no lo podían matar, lo quisieron tirar a un agua no, a un aceite hirviendo. Y que fue tipo como Sadrach, Mesach y Abednego, que se veía un ángel y que no murió. Pero bueno, esas son especulaciones en base a lo que estás diciendo, ¿no? Que dijo Jesús que si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Yo lo que veo o lo que interpreto de eso es como que le dio la revelación de lo que fue el Apocalipsis. O sea, no creo que Juan viva hoy. A eso me refiero. Sí, no, tampoco. Yo creo que también tiene que ver algo que hablábamos el otro día con papá, que es el hecho de que Juan históricamente fue el último de los discípulos en morir, ¿no? En ser mártir. Quizá por ahí vaya el asunto. Juan fue el que sobrevivió a todos los demás apóstoles, ya que él fue viendo y enterándose de cómo iban partiendo cada uno de los apóstoles con el Señor, y él seguía adelante predicando y expresando a este Cristo maravilloso. Y al final pues cumplió el papel, un papel que pues fue único en la iglesia primitiva, ¿no? Ya que él fue el último en morir. Y finalizando con la vida de Juan, los historiadores lo ubican en el martirio en Efeso, al regreso de Patmos por ahí por el año 96, que Patmos es ahora, si no me equivoco, lo que es Turquía o Asia Menor. Irineo de León, que es el escritor o de los primeros escritores cercanos a ellos mismos, a estos discípulos de los que hablamos, y hace referencia también a que estuvo en Efeso hasta los tiempos del emperador Trajano, que es cuando también el Imperio Romano se puso muy duro en cuanto al cristianismo y hubo mucha persecución también. Creo que con eso terminamos un esbozo, ¿no? General del apóstol Juan. Y ahora vendría como preguntar. Y esta pregunta no nada más a los que estamos aquí charlando en el podcast, sino también a los que nos escuchan. Nos lo pueden dejar en su comentario. Y es, ¿qué podemos aprender del apóstol Juan para aplicar en nuestra vida? ¿O qué podemos aprender? En Juan podemos ver varias lecciones que son aplicables a nuestras propias vidas. Por un lado, vemos el celo por la verdad, que siempre debe estar equilibrado por un amor genuino por la gente. Y vemos que sin amor, pues el celo se puede convertir en dureza y llevarnos a juzgar de manera muy ligera. Y así como vemos que Juan aprendió a través de la vida acerca del amor y de la verdad, pues nosotros, aquellos que estamos en contacto con Jesús, pues como dice Efesios 4:15, ¿no? Creceremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, lo que estás vinculando ahí es un Juan amoroso ya, ¿no? Y que yo decía hace rato que más de 80 veces en sus escritos menciona la palabra amor, a diferencia de la ira que tuvo. O sea, es un corazón transformado por Jesús y ya no es el mismo Juan de los evangelios, sino es un Juan amoroso totalmente, o sea, y habla de la persona de Cristo, de la persona de Jesús más, porque así como Jesús pudo conquistar la muerte, también conquistó las peculiaridades de todos los apóstoles y los llevó a transformar en esos discípulos, en esos enviados, que lograron ya no transformarse una simple región, una simple provincia del Imperio Romano, sino impactar el mundo, que hasta hoy en día, después de 2000 años, seguimos hablando de ellos, pero no por ellos mismos, sino por la transformación que Jesús hizo en ellos. Amén. Un claro ejemplo, ¿no? De una transformación, Juan. Una transformación de a lo mejor un celo, como decían, que se me hizo muy padre eso, a un amor con un celo por la verdad. Y esperamos que este episodio haya sido de edificación para todos los que lo escucharon, así como lo fue para nosotros. Y estamos atentos a sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.